Buenas noches, gracias a todos y todas, bienvenidos. Am, la serie Retos para América Latina trata desde un enfoque de economía política de los principales retos que enfrenta la región para generar modos de desarrollo en el crecimiento económico sostenible en de los ciudadanos. En democracias presidencialistas, los presidentes deben hacer aprobar sus iniciativas de reforma por los legisladores. Sin la cooperación ejecutivo, las disposiciones ideológicas de los legisladores, ejecutivo es un resultado que de las disposiciones ideológicas de los legisladores, sino también del margen de acción que otros tienen en momentos de ser que esta conversación que vamos a tener el día de Raúl es un acontecimiento que ha llamado tanto la atención. Bueno, a seguir con la conferencia de Raúl, pero permítame primero presentarles brevemente a Raúl. Es doctor, PhD en estudios por King's College. Estudió economía en las universidades de Baylor y la PUC. Actualmente es profesor del Colegio de Economía de la Universidad de Quito. Anteriormente ha enseñado en varias universidades del Reino Unido de investigación y desarrollo, el cual ha diputado revistas nacionales tales como el Journal of Politics in Latin America, el Journal of Political Economy y la política de pontificia. Te doy la palabra. Mil gracias, Pablo, y mil por la invitación y por la presentación al tema de esta charla. Es un gusto para mí estar con ustedes, aunque sea virtualmente, siempre es más bonito en persona, pero no importa, está bien poder tener estos espacios y aprovechar la virtualidad. Ok, entonces... Lo que les voy a presentar hoy es parte de un proyecto más grande, un poco más complejo, que trata de entender, o que al inicio trató de entender los incentivos políticos de la formación de políticas públicas en Ecuador, pero que con el tiempo me ha invitado a tratar de pensar en un poco más allá y tratar de mirar no solamente Ecuador, sino en general, diría, presidencialismos ricos en recursos naturales. Creo que para hacia allá tiene. Y un poco la pregunta, para empezar, o digamos, de un modo un poco más inductivo, era ¿por qué al inicio, por qué Correa o por qué se le hizo tan fácil a Correa empujar su agenda de políticas públicas? Entonces, si nosotros pensamos en el periodo de Correa como presidente, vamos a encontrar que hubieron cambios virtualmente en cualquier dimensión de política pública que nosotros pensemos, educación superior, impuestos, minería, hidrocarburos, es decir, temas sustantivos para el país y que él logró empujar, ¿cierto? Y sin embargo, ¿cierto? Desde algún momento hacia el 2015 y desde el 2015 hasta acá, eh, el presidente del Ecuador ha encontrado cada vez más dificultades en empujar su propia agenda de política pública, ¿no es cierto? Y la pregunta es ¿por qué? ¿No es cierto? ¿Por qué fue tan fácil, o entre comillas, tan aparentemente fácil en un periodo y después por qué fue tan difícil? Um, y hay dos problemas con, digamos, las primeras explicaciones que tal vez nosotros le podemos encontrar a esto. El primer problema, ¿no es cierto?, es que durante el periodo de Correa ocurrieron un montón de cosas más o menos al mismo tiempo. ¿Sí? Hubo un cambio digamos, un cambio de constitución que pudo cambiar muchos de los atributos o de las prerrogativas legislativas del presidente, cambios en reglas electorales que influyeron en la formación de la legislatura, por ejemplo, cambios en las propias condiciones políticas, es decir, el presidente tuvo o la pluralidad más grande o el partido más grande, era un presidente electoralmente exitoso, digamos, con bastante apoyo del electorado, de los votantes. Entonces, hay muchas posibles respuestas
a esta pregunta, o muchas variables, digamos así, que pudieran dar cuenta en principio. ¿De acuerdo? Y el otro problema que nosotros podemos pensar es que al mismo tiempo, muchos o virtualmente todas las reformas institucionales que ocurrieron durante los primeros años del correísmo se quedaron en ese lugar o que, digamos, siguieron vigentes incluso después de la salida de Correa. Y sin embargo, no vemos el mismo resultado. Incluso algunas de las condiciones políticas de las cuales se benefició Correa se mantuvieron con Lenín Moreno al menos por unos meses, pero tampoco veíamos el mismo resultado, ¿cierto? Entonces, intentar dar cuenta del éxito legislativo de Correa debería simultáneamente explicar por qué fue tan relativamente fácil para él empujar su agenda legislativa y al mismo tiempo por qué fue o por qué ha sido tan difícil que los presidentes ecuatorianos empujen esa agenda legislativa desde más o menos el 2015 hasta acá, ¿cierto? Y el argumento que yo propongo, la respuesta que yo propongo es que el presidente ecuatoriano, la presidencia ecuatoriana, pasó por un proceso de acumulación de herramientas presidenciales que eventualmente se revirtió. Entonces, durante el periodo inicial, la presidencia ecuatoriana empieza a ganar un montón de herramientas para empujar su política pública y eventualmente ese proceso de acumulación de herramientas se revierte. Más adelante voy a ser más explícito de qué quiero decir con esto, pero este es el argumento que yo presento para responder estas preguntas y que simultáneamente aborden estos dos posibles problemas, ¿cierto? Y al final del día, lo que yo creo con este argumento es que en parte sí contribuyo o espero contribuir a la literatura sobre formación de políticas públicas, pero especialmente creo que puede ser parte de un marco para tratar de entender cómo se empujan las políticas públicas en países ricos en recursos naturales. ¿Okay? Entonces, hacia allá voy a ir. ¿Cuáles van a ser las partes de la presentación o cómo voy a ir desempacando mi argumento? Primero voy a hablar rápidamente qué sabemos de Correa o cómo podemos dar cuenta de lo que ocurrió con el periodo de Correa a partir de la literatura existente. Luego les voy a contar cuál fue mi acercamiento empírico para tratar de dar sentido a lo que está ocurriendo. Voy a compartir y discutir los resultados y luego eventualmente al final voy a cerrar con una discusión. Entonces, el punto de partida es la caja de herramientas presidencial. Y para llegar allá, digamos, tal vez el paso previo es reconocer como las olas que hemos tenido en la literatura sobre policy making en la región y, digamos, ahí hay grandes nombres que han tratado de explicar, ¿no es cierto? Esto, yo estoy mencionando solo algunos cuantos. Un problema, sin embargo, con esta primera y segunda ola de explicaciones o de literatura sobre policy making en la región es que su enfoque en instituciones está de alguna forma desconectado con el contexto más grande en el cual están haciendo su trabajo los presidentes o del contexto en el cual los presidentes en efecto ejercen poder y empujan su propia agenda de política pública. Especialmente el contexto fiscal, no únicamente. Como parte de la tercera ola en esta literatura, hay esta propuesta, esta idea de Paul Chasty, Nick Cheesman y Tim Power, en que ellos sugieren que no son solamente estos arreglos institucionales en los que se habían enfocado personas como Scott Mainwaring o Matthew McCubbins hace un par de décadas, tal vez un poquito más, ¿cierto? Entonces, en el enfoque inicial era ok, un presidente tiene ciertas prerrogativas legislativas, entonces vamos a esperar este resultado, sin mirar como en el momento, las condiciones en las cuales los presidentes implementan estas prerrogativas legislativas. Y más bien la idea de la caja de herramientas presidenciales que, digamos, un poco más dinámica, en el sentido de que los presidentes van a poder utilizar diferentes cosas para formar y manejar sus coaliciones legislativas.
Entonces, lo que ellos tienen en mente es, sí, ciertamente la capacidad de incidir, por ejemplo, en la agenda legislativa, las prerrogativas legislativas, tanto reactivas como propositivas, obviamente la fortaleza partidaria de los presidentes, pero de manera importante ellos van a encontrar también en las reglas fiscales y en la discrecionalidad de estas reglas fiscales, la posibilidad de que los presidentes tengan más no sé, mayor flexibilidad para manejar coaliciones legislativas. Y es ahí donde, creo yo, se abre un espacio interesante para, al menos desde mi punto de vista, para entender mejor las dinámicas ejecutivo-legislativo, porque no vamos a mirar solamente estas reglas institucionales, sino estas reglas institucionales conectadas con un entorno más grande o con un contexto más grande, especialmente el fiscal. Y solo para darles un ejemplo de qué es más o menos lo que yo tengo en mente, digamos, nosotros sabemos que los presidentes en general pueden utilizar su gabinete como una herramienta para conformar una coalición legislativa, ¿no es cierto? Entonces, en la medida en que yo, presidente, entrego 2, 3 o X ministerios a un partido, yo espero a cambio que ese partido apoye en mi agenda legislativa, ¿no es cierto? Esa es más o menos la lógica. Sin embargo, si es que nosotros ponemos esa idea en contextos fiscales variables, ya no es tan obvio o ya no es tan intuitivo, ¿cierto? Entonces pensemos en algo estilo Ministerio de Obras Públicas en Ecuador, ¿no es cierto? Un ministerio súper interesante para manejar porque tiene recursos de obra pública, si hay plata para implementar, ¿no es cierto? Si es que yo fuese un partido de la coalición del presidente, me interesaría tener esa cartera, ¿no es cierto? Ese ministerio, porque voy a tener acceso a recursos. Pero ese valor que yo le doy a esa posición va a ser así si es que estoy viviendo un momento de bonanza, ¿cierto? Si es que estoy viviendo un momento de vacas flacas, a lo mejor ese ministerio ya no es tan interesante, ¿cierto? O en general cualquier ministerio a lo mejor ya no es tan atractivo. Entonces esto es solamente una forma de ejemplificar o de ilustrar por qué este contexto fiscal puede ser útil y relevante, ¿no es cierto? Y ya hablando un poco más en específico de esta literatura sobre la caja de herramientas presidencial, lo que sabemos menos es cómo un presidente utiliza estas herramientas, ¿no es cierto? ¿Cuándo decide utilizar una por sobre la otra? ¿O en qué momento hay como que sinergias entre estas herramientas, ¿no es cierto? Hay complementariedades y eso le da mayor campo de acción, por ejemplo, para manejar sus coaliciones. Entonces, me voy a meter un poco allá también más adelante cuando hable de los resultados y de las conclusiones. Déjenme un par de minutos hablar un poquito de Ecuador, ¿no es cierto?, para motivar el caso de estudio también y en qué medida este caso puede ilustrar otros casos, ¿no es cierto? Y lo que les estoy mostrando es un gráfico que en la línea, no estoy seguro si es azul o verde, turquesa, digamos, para quedar en la mitad. Entonces, en la línea turquesa estoy mostrando una medida de éxito legislativo del presidente. Y la línea roja es el precio del petróleo. Y estoy tomando información desde el retorno a la democracia, es decir, desde agosto del 79 hasta finales del 2000, no finales, hasta abril del 2017, hasta el segundo trimestre del 2017. Y lo que encontramos es una relación sistemática de largo plazo entre el petróleo y el éxito legislativo de los presidentes en general. Entonces, en los periodos en los cuales el precio del petróleo está cayendo o es relativamente bajo, tenemos presidentes poco exitosos, pero a medida que ese precio empieza a recuperarse, tenemos un presidente muy, muy activo en la arena legislativa. Y eventualmente esa relación va a caer. Entonces, hay una serie que está como más apegada al eje horizontal, ¿no es cierto? Y que si ustedes ven va a tener como más arribas y abajos. Esa es mi medida de éxito legislativo del presidente. Y hay la serie que empieza más arriba, esa está medida en el eje
derecho, en el eje vertical derecho, y ese es el precio del petróleo. Entonces, el precio del petróleo, para que se guíen un poco, va a tener una pequeña subida a inicios de los 80 y desde ahí va a caer, y como desde mediados de los 80 hasta los 2000, 2001, 2002 va a estar más o menos estable, y de ahí sube nuevamente. Entonces, esas son las dos series. Tomando Ecuador, mi impresión es que puede ser un buen caso para construir teoría. ¿En qué sentido construir teoría? En lo que les comentaba, como un presidente de una democracia rica en recursos naturales puede empujar o no su agenda legislativa, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esas condiciones, no solamente institucionales, sino también fiscales y políticas? Entonces, parte de la historia es que en el largo plazo, el precio del petróleo parece ir fuertemente de la mano del éxito legislativo de los presidentes. Entonces, esta relación de largo plazo podemos discutirlo más adelante, pero en esencia es que hay una cointegración entre ambas variables. Y parte de la historia también es ciertamente que Correa contó con un partido muy grande, ¿no es cierto? Bastante fluido en términos de su organización e informal, lo que le daba también espacio de acción, por ejemplo, en la legislatura. Y la pregunta es, ¿cómo puedo juntar todos estos factores, ¿cierto? ¿Cómo puedo juntar estos cambios institucionales derivados de la Constitución del 2008? ¿Cómo puedo contar con este partido relativamente grande y más o menos alineado a lo que el presidente quiere, ¿no es cierto? Y cómo puedo juntar también esto con estos subes y bajas del precio del petróleo, con este boom del petróleo y eventualmente caída desde el 2015, ¿no es cierto? Y esto tiene sus complejidades, ¿no es cierto? En parte porque o pudiéramos tener un problema de sobreidentificación, ¿cierto? Tengo este fenómeno que yo quiero entender y tengo un montón de variables candidatas que pudieran dar cuenta de esa Y, de esa variable independiente. Entonces puedo tener un problema de sobreidentificación y eventualmente puedo tener también un problema de endogeneidad. ¿En qué sentido? Un presidente que tiene muchos recursos a lo mejor puede empujar su propia agenda de cambio de constitución, y ese cambio de constitución le puede conducir a cambios de las reglas fiscales, y ese cambio de las reglas fiscales le puede empujar a nuevos cambios institucionales, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, mis potenciales variables explicativas van a estar también influyéndose entre sí, con lo cual tendría un problema de endogeneidad. Empíricamente, para tratar de darle la vuelta a este problema, ¿no es cierto? Lo que voy a tratar de hacer es utilizar herramientas del análisis histórico comparado, especialmente la idea de macroconfiguración de variables y de secuencias, ¿no es cierto?, de procesos, para tratar de entender mejor qué es lo que está pasando con estas posibles variables explicativas, en qué medida pueden o no estar relacionadas entre sí, y en qué medida pueden o no influir en mi variable dependiente. Ya eso es a lo que voy a ir ahora. Entonces, déjenme contarles un poco más qué es lo que hago ya empíricamente. Entonces, tomo tres de las típicas herramientas presidenciales propuestas inicialmente por los autores que ya cité, que es los poderes de determinación de la agenda, poderes presupuestarios, perdón, y poderes presidenciales. Entonces, voy a mirar en el periodo entre 2007 y 2021. Lo que voy a hacer es codificar los valores de estas variables de manera que puedan tomar tres valores distintos únicamente, ¿cierto? Entonces voy a categorizar cada una de estas variables entre bajo, medio y alto. Puedo hablar un poco más adelante de cómo lo hago, pero en esencia lo que quiero es poder permitir algo de variación en mis variables explicativas. Y lo que hago inicialmente, esto no es parte de la presentación, pero puedo comentarlo con mucho gusto, es primero elaborar una secuencia o una subsecuencia
para cada una de estas variables y luego voy a juntar estas secuencias para visualizar y para entender mejor este proceso de cambios en herramientas presidenciales. Y este es el gráfico, digamos así, donde junto estas tres subsecuencias. ¿Okay? Y denme un par de minutos para tratar de explicar qué es lo que quiero hacer con eso. Entonces, si es que ustedes se fijan en la parte de más acá abajo, voy a representar los poderes legislativos del presidente, en la mitad los poderes partidarios y en la parte de arriba los poderes presupuestarios del presidente. Y lo que estoy mostrando también como aparte de estas subsecuencias son los momentos en los cuales hay un shock o un cambio en el precio del petróleo. ¿Okay? Y hay algunas cosas sobre las cuales quiero llevar su atención. La primera es que en efecto hay una conexión, digamos así, entre algunas de estas variaciones o variación en algunas de estas variables, precediendo la variación de otras. Por ejemplo, hay un considerable aumento en la fortaleza partidaria del presidente justo antes de cambios institucionales importantes, por ejemplo, cambios en las reglas fiscales del país y cambios en las reglas, en las prerrogativas legislativas del presidente. Esa es una. Otro elemento sobre el cual quiero llevar su atención es que esto va a sonar redundante, pero la variable que más varía, es decir, la variable que adopta diferentes valores o la que adopta la mayor cantidad de valores es en efecto la fortaleza partidaria del presidente. Entonces, durante todo este periodo, esta es la variable que más va a variar nuevamente. Y el otro elemento que quiero resaltar es que justo antes de estas variaciones de la fortaleza partidaria tenemos shocks en el precio del petróleo. Entonces, temporalmente, siempre va a preceder un shock, el cambio del precio del petróleo antes de cambios de poderes partidarios del presidente. Voy a pasar a otro slide donde de alguna forma digo nuevamente esto que les acabé de decir, solamente que por completitud escogí ponerlo en un slide aparte. Entonces, en resumen, lo que encontramos es un proceso de acumulación de herramientas presidenciales que se autorreproduce. ¿En qué sentido se autorreproduce? En que valores iniciales de estas variables nos van a conducir a incrementos en los valores de estas variables. Hasta que hay un shock nuevo en el precio del petróleo y eventualmente se revierte este proceso, ¿no es cierto? Entonces, shock al inicio en el proceso de acumulación y shock casi al final en el proceso, la parte en que se empieza a revertir este proceso, ¿cierto? Como les comentaba, la fortaleza partidaria importa o parece importar mucho, ¿no es cierto? En parte porque es la variable que precede siempre o la acumulación de poderes o la reversión de este proceso. Déjenme ubicar esto un poco más temporalmente. El momento en el cual empieza la acumulación de poderes institucionales del presidente es solamente cuando logra tener mayoría en la Comisión de Legislación de la Asamblea Constituyente, ¿cierto? ¿Cómo logra obtener en parte, ¿no es cierto?, esa mayoría en la Comisión de Legislación y en la propia Asamblea? Bueno, en parte porque está recibiendo un montón de dinero del petróleo a la vena. Solamente déjenme recordarles un pequeño hecho. No estoy seguro ahora, me entró la duda si fue el primero o segundo acuerdo de la Constituyente del 2008 fue eliminar los fondos petroleros que se habían instalado en el Ecuador, implementado en el Ecuador desde el 2001 hasta el 2005. Y en esencia, la eliminación de ese dinero fue inyectar de casi $2.000 millones al presupuesto general del Estado.
Entonces, tenemos un recontra shock de ingresos que le permite al presidente incrementar su gasto público y ser un presidente popular, electoralmente popular, que eventualmente le empuja a obtener este apoyo en la constituyente y eventualmente le empuja a primero en llamar a la constituyente, en la conformación de la constituyente y eventualmente en la aprobación de la constitución. Entonces, esto solo para ilustrar un poco los hechos, digamos así, de esta mirada un poco más abstracta. Y luego, hacia el 2015, que empieza a caer el precio del petróleo, es el momento en el cual la presidencia empieza a perder fortaleza partidaria, ¿cierto? Y eventualmente vamos a mirar eso desde entonces, incluso hasta acá. Entonces, la fortaleza partidaria es la que precede todo este proceso de acumulación de poderes. La fortaleza partidaria es la que empieza a exhibir el declive, ¿cierto? El retroceso de este proceso. Y como les comentaba hace un rato, son los shocks petroleros los que dan inicio a estos dos momentos. ¿Okay? Déjenme mencionar un poco sobre cómo esto influyó en la agenda legislativa del presidente. A ver, al final del día, esta acumulación de poderes le permitió a la presidencia ecuatoriana tener una caja de herramientas mucho más efectiva en el sentido de que pudo ser más exitoso en la arena legislativa, ¿no es cierto? Y en parte eso le permitió cambiar el objetivo de los presidentes. Si había un objetivo legislativo de los presidentes ecuatorianos antes y ahora, es poder maximizar la aprobación de su agenda legislativa, ¿cierto? Si hay algo que quiere un presidente en esa arena es, digámoslo en términos más sencillos, lograr aprobar algo. Este proceso de acumulación de poderes cambió ese objetivo y el objetivo de Correa fue en realidad minimizar las concesiones de política pública que hizo. Es decir, él logró tener las herramientas suficientes para no solamente empujar su agenda legislativa, sino empujarla de forma que conceda muy pocos cambios a lo que el presidente quería, ¿cierto? Eso es inimaginable para cualquier otro presidente ecuatoriano antes o después de, creo yo. Y otro elemento que encontramos es que hubo una sustitución, digámoslo así, en la utilización de estas herramientas para el manejo de coaliciones. Y si es que antes de Correa, tal vez la mayor variable de control que tenía un presidente era conceder o no contenido de la política pública, ¿no es cierto? Pues Correa logró mantener eso fijo y minimizarlo a costa de o a cambio de tener control sobre su partido político, ¿no es cierto? Poder tener influencia sobre su partido político. Es cierto, si es que miramos de manera más sistemática, como podemos mirar en la literatura existente, por ejemplo, en el trabajo de Pablo Valdivieso y Santiago Basabe sobre los vetos, en efecto, hubo un uso sistemático también de, por ejemplo, herramientas legislativas, pero reactivas, por ejemplo, pero esto se mantuvo a lo largo del periodo, es decir, no hubo un momento en que usó más o menos de esto, ¿cierto? Y ese uso de vetos siguió otra lógica según el trabajo de Santiago y de Pablo. Déjenme ir hacia la parte final y para empezar a concluir esto, ¿no es cierto? La pregunta inicial era, bueno, ¿qué explica esta ola de cambios de política pública en Ecuador? Como les comentaba, ahí hay algunos problemas empíricos que uno se puede encontrar, al menos empíricos que uno se puede encontrar. Creo que parte del proceso o parte de la explicación tiene que ver con un proceso de fortalecimiento del Ejecutivo. Utilizando los términos de la literatura de relaciones ejecutivo-legislativo, eso se vería como un proceso de acumulación de herramientas presidenciales que eventualmente se revirtió, ¿cierto? Algunas características importantes de este proceso, como les decía, es que se autorreproducía, ¿cierto? Esa es una, pero la otra, tal vez igual o más importante, es que era muy susceptible a shocks del precio del petróleo. Ciertamente hay mucho más espacio por investigar aquí, especialmente cómo es que estos shocks del precio del petróleo
pueden moldear o cambiar la fortaleza presidencial del presidente. Y eventualmente esta acumulación de herramientas permitió que Correa ajuste su estrategia legislativa, ¿cierto? Para hacerla más exitosa. Parte de la contribución creo yo, de estos resultados es que nos ayudan a entender cómo un presidente puede utilizar más o menos de sus herramientas en diferentes condiciones o en diferentes contextos, fiscales principalmente. Pero yo creo que también esto nos puede ayudar a crear un marco o tener como referencia un marco para mirar otros casos de formación de políticas públicas en democracias ricas en recursos naturales. Y estoy pensando principalmente en Bolivia. Pero esto es parte digamos, de un proyecto más grande. Y con gusto estaría encantado de escuchar sus comentarios y preguntas sobre en qué medida esto puede extenderse o no a otros casos. Me interesaría mucho escuchar eso más adelante. En parte porque yo creo que esto nos puede dar pistas de por qué la política pública puede ser tan volátil y rígida en diferentes momentos. Nuevamente, si tomamos Ecuador como caso, ¿no es cierto? Lo que vamos a ver es muchos años de rigidez de política pública, ¿no es cierto?, donde es muy difícil cambiar el status quo. Luego vamos a tener un periodo de una ola de cambios de política pública donde parecería que fue muy fácil cambiar ese status quo. Y luego nuevamente rigidez otra vez, ¿cierto? Si miramos la presidencia de Moreno y de Lasso, vamos a encontrar que los presidentes han tenido serias dificultades en modificar el status quo, es decir, tener políticas rígidas. Y por eso el título de este trabajo, ¿no es cierto? Mi impresión es que Correa vivió un oasis perfecto, en que varias cosas se combinaron y que facilitaron estos cambios de política pública, y en la medida en que estos factores dejaron de estar presentes de manera simultánea, los presidentes ecuatorianos han vuelto a esta realidad de siempre, ¿no es cierto? La normalidad de siempre, que es rigidez, dificultades y status quo que permanece en el tiempo a pesar de sus intentos y su interés seguramente en cambiar. Me quedo ahí, con gusto escucho sus comentarios y preguntas y ya. Gracias por escucharme. Entonces, lo que yo hago con cada una de estas variables, los poderes para determinar la agenda, los poderes fiscales y los poderes partidarios, como les decía, es tratar de darles un rango de variación, ¿cierto? Y lo que hice en el primer caso, por ejemplo, fue fijarme en las prerrogativas legislativas que tenían los presidentes en diferentes momentos. Proactivas, ¿no es cierto? Capacidad de introducir legislación, si es que hay monopolio del presidente en algunas áreas de política pública. Déjenme pensar qué más incluí ahí. No me acuerdo qué más, al menos de esas dos. En poderes reactivos también, ciertamente. Entonces, si es que hay veto total o vetos parciales. Y en el caso de final, ¿no es cierto? Sí, a partir de la Constitución del 2008, la idea esta de la muerte cruzada, ¿no es cierto?, que le otorga una influencia considerable, aunque reactiva, al presidente. Entonces, utilizo esos criterios para clasificar los poderes de agenda setting del presidente. Algo similar hago con los poderes presupuestarios. Entonces, ¿qué rol tiene el presidente para determinar montos y líneas presupuestarias? ¿Qué rol tiene la legislatura para modificar esos montos y esas líneas presupuestarias? ¿No es cierto? ¿Y qué control tiene el presidente sobre los ingresos petroleros también? ¿Cierto? Entonces, solamente para ejemplificar un poco esto, hasta antes del 2007, ¿no es cierto?,
la mayor parte de ingresos por exportación de petróleo se ubicaban en diferentes fondos, eh, no son reservados, pero fondos diseñados para captar esta renta, ¿no es cierto? Y algunos de esos tenían algunas asignaciones ya preestablecidas. Ciencia, investigación y tecnología, la policía y las Fuerzas Armadas tenían una partecita de eso. Había una parte solamente como colchón económico, ¿no es cierto?, para un poco de estabilización macroeconómica, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y en la medida en que un presidente tiene más atributos o más discrecionalidad sobre esos recursos, entonces va a obtener más poderes presupuestarios. Entonces, eso sobre poderes presupuestarios. Y lo de los poderes partidarios en realidad es algo, digamos, más presente en la literatura. Entonces hay dos dimensiones del partido político de gobierno que se utilizan para definir el poder partidario del presidente. Uno es el tamaño relativo del partido presidencial, ¿cierto? Esa es la una. Y la otra es qué tan programático es. Entonces, en el caso más extremo, no sé, o qué tan consistente de preferencias internas es, digamos así, para generalizar. No necesariamente tiene que ser programático, pero sí que haya consistencia interna en las preferencias. Entonces, el mundo ideal para un presidente que quiere tener mucha fuerza partidaria sería tener un partido grande en la legislatura y que además piensa más o menos similar, ¿cierto? Eso es maravilloso. ¿Cuál es el peor escenario para un presidente que le daría bajo nivel de fortaleza partidaria? Tener un partido pequeño y donde cada uno piensa o tiene su propia preferencia sobre una área de política pública, ¿no es cierto? Ese sería como el peor escenario. Si es que no estoy mal, tener más del 50% o menos del 50% influía en tener fortaleza partidaria media o alta, no media, viendo media o baja, y tener una mayoría calificada era tener fortaleza alta, si no estoy mal, pero ya me hicieron olvidar. Con gusto puedo compartir más adelante una versión de trabajo de este artículo y ahí va a estar más bonito cómo codifique los valores de esas variables. Eso de las primeras preguntas, creo. Seguro, la pregunta es para quienes no están viendo si es que yo creo que el poder de los grupos empresariales es una variable importante para el éxito de Correa. En la agenda legislativa, no estoy seguro de que sea así el caso, porque no estoy seguro de que esos poderes empresariales hayan tenido capacidad más o menos formal de participar también en la arena legislativa. A lo mejor sí, limitadamente en alguno u otro partido, pero no veo eso muy obvio, muy claro. Entonces, no estoy seguro de ahí. Más bien, es pura especulación, ¿no es cierto? No tiene nada que ver con mi artículo, así que puedo estar diciendo tonterías. Pero más bien, yo creería que si es que yo soy un súper empresario ecuatoriano, yo no voy a tratar de incidir en la política pública, en la arena legislativa. Lo que voy a tratar de hacer es hablar con Correa directamente. Me da la impresión de que por ahí fueron algunos tiros, por ejemplo, de los bancos, cuando se discutía el Código Monetario y Financiero, entre otros. Me parecería que por ahí sería la cosa. O sea, en todo caso, antes de que llegue al Congreso. Ok, estoy mirando la pregunta de Berta. Dice, estrategias para fortalecer las políticas públicas en el Ecuador. Sí, no es una excelente pregunta, y además súper importante. No estoy seguro de cómo mi argumento se extiende para tener estas implicaciones normativas. A ver, lo que sí es cierto es que actualmente, o desde hace un buen rato, mejor dicho, los presidentes ecuatorianos tienen serias dificultades para inducir cooperación política en la legislatura. Y mi argumento es que eso tiene que ver mucho con el contexto fiscal en que los presidentes viven.
normativamente no sabría cómo resolver eso, no sé, rezar a los dioses para que aumente el precio del petróleo y darle más espacio de maniobra al presidente, pero más allá de eso, no sabría por dónde pudiera mejorar esto. Tú dime, Pablo, si es que sigo, yo con todo gusto. Voy a la pregunta de Mauricio. Em, O no, o tú dime, lo que tú mandes, yo obedezco más. es algo que tú dijiste hace un momento y que me quedó sonando. Mm, digo, más allá de estos aspectos metodológicos que son súper interesantes, em, tú dijiste, el peor escenario de un presidente en Ecuador es un partido minoritario en el Parlamento, sobre el cual tiene muy poco control y en condiciones de fuerte restricción fiscal, porque en condiciones de, digamos, un amplio margen de maniobra, el presidente puede usar herramientas tanto institucionalmente para obtener, básicamente eso es lo que concluyo. Eh, Ese escenario que tú describiste como teórico es el escenario actual en el, ¿sí? Yo sé que no salí, pero me parece muy, muy importante considerar estos elementos que acabas de resaltar para el análisis político de la coyuntura, digo yo. ¿Qué opinas? Completamente. Eh, digamos, otras personas más inteligentes que yo dicen que mirar la relación ejecutivo-legislativo es como la, el ángulo clave para entender la macropolítica, o sea, lo que está ocurriendo digamos, en la polity en este caso, ¿no es cierto? Y yo creo que ok, tal vez eso puede sonar como muy exagerado, ¿no es cierto? Pero yo creo que tiene algo de sentido, y especialmente si es que miramos justamente el caso de Ecuador. Eh, Moreno, Lazo, Noboa, y yo temo que, digamos, todos los presidentes que ustedes quieran añadirles después, van a, al menos en el futuro inmediato, van a enfrentar este problema de tener fraccionamiento legislativo por un lado y fuertes restricciones fiscales. Es decir, las restricciones fiscales nos van a acompañar. ¿Qué les gusta? ¿5 años? ¿10 años? ¿Más de 10 años? ¿Cierto? Hasta acá hemos tenido que 16 años de déficits fiscales y no logramos consolidar, ¿no es cierto? Entonces, los presidentes de aquí en adelante van a estar maniatados fiscalmente, con lo cual les va a restar un montón de campo de acción para conformar coaliciones legislativas. Y no solo coaliciones legislativas, sino incluso coaliciones más grandes, ¿no es cierto? Sociales, que sería lo ideal. Entonces, mi impresión es que sí, este escenario va a ser lo que vamos a vivir nosotros en los próximos años. Eh, Salvo que tengamos una reforma política que cambie las reglas del juego considerablemente y que tienda más hacia menos partidos en la legislatura, es decir, menos fraccionamiento. Eh, no lo veo probable en el corto plazo, salvo que tengamos un milagro nuevamente y tengamos más holgura fiscal por algún evento exógeno. Salvo esos dos escenarios que están fuera de las manos del presidente, yo no veo cómo las condiciones concretas de hacer política entre el Ejecutivo y el Legislativo vayan a cambiar. Perdón, Tranquilo. perdón. Ah, hay otro, acabas de un punto sumamente interesante que no aparece del todo ni en tu paper ni en tu presentación de hoy día. Es la política de la
manera en que está compuesto el sistema político. Ah, Partido que en tu paper describes de vehículo político. Eh, Pablo se desapareció, ¿no es cierto? Sí, Sí, ya no le logré escuchar. Ok, hasta que, estaba hasta que venga interesante. Pablo puedo continuar con otra de las preguntas que estaba aquí. Y es la pregunta de Mauricio, pero creo que no entendí bien tu pregunta, Mauricio. No sé si te animas a tratar de aclararme un poco más lo que tienes en mente para intentar responder. Eh, el punto básico es este. Tú no de alguna manera el sistema político. Sin embargo, en tu paper no le echaste mucha atención, ni en tu presentación le diste mucha a la cuestión del tema político en sí mismo, es decir, del tipo de competidores, ¿no es cierto?, del tipo de representación que efectivamente se obtiene en el Congreso o Asamblea Nacional, como quiera que se llame, el cuerpo legislativo. Um, Sin embargo, pero ese es como el espinazo por donde se rompe la posibilidad de obtener cooperación, am, simplemente por la naturaleza de los vehículos electorales. No sé si me explico. Una vez más, estamos totalmente fuera de tu paper, pero vale la pena pensarlo. Sí, sí, tienes mucha razón. Tienes razón. No, no sé, no estoy seguro cómo poder responder eso. Dame un segundo para anotar eso y luego no olvidarme. Ceder la palabra a, a Mauricio Pino Andrade, que dice, con relación a una pregunta anterior, básicamente, dice él, sería tratar de testear tu teoría con un caso en otro momento de boom de recursos en el mismo país. Sí, Am, Eso significa el es periodo un de la buen dictadura. punto. Ajá, el problema con la dictadura, claro, es que no tenemos, digamos, Congreso y presidente que estén interactuando entre sí, ¿no es cierto? Entonces, digamos, no vamos a poder verlo con claridad. Pero, digamos, lo podemos ver ahora. Tal vez el mejor ejemplo para mirar esto es los primeros meses de Lenin Moreno. Vemos, ese yo creo que es el mejor test porque Lenin Moreno tiene también una mayoría calificada, o está cerquita de tener una mayoría calificada. Es el mismo partido, ¿cierto? Entonces, digamos, mantienes ya esos dos elementos constantes, digamos así. Gana también con un buen apoyo electoral, entonces, que quieres hilar un poco más fino, digamos, hay ese contexto. Y sin embargo, Moreno incluso desde antes, desde el último año y medio de Correa, pero Moreno ya está en otra situación fiscal completamente diferente. Incluso Moreno trata de pulsar un poco las cosas al inicio dentro de Alianza País para él también tener su influencia, ¿no es cierto? No, le sale o no le sale, esa es otra historia, pero él intenta tener eso, y tener ese como control, digamos así. Y sin embargo, Lenin Moreno no funciona en esos primeros meses, digamos, antes de la ruptura. A pesar de que tenía muchas cosas iguales que Correa, ¿no es cierto? Tenía la misma constitución, tenía el mismo partido, tenía un partido grandote, sin embargo, está en otro contexto fiscal y ahí es cuando se le empieza a desarmar su caja de herramientas, digamos así.
Entonces, para mí yo creo que ese es el test más difícil, pero yo creo que de alguna forma también puede dar sentido lo que estamos mirando ahora. Pero es un buen punto el tuyo. Les agradezco mucho y les deseo una buena noche y un buen fin de semana. Gracias, Raúl. Gracias a ti, Pablo, por la invitación y gracias por estar aquí el viernes de la tarde, como dice Pablo. Encantado, iba a decir, las puertas de mi oficina están abiertas, mi correo electrónico está abierto, si es que alguien quiere conversar más de estos temas, para mí sería un gusto. Gracias nuevamente por la invitación. Estén muy bien.